Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, la pastora Marta Patricia Rico nos comparte el tema La Iglesia de Sardis, una reflexión a la Iglesia actual. Bienvenidos. Buenos días, Dios les bendiga. Hoy tienen el privilegio de tenerme a mí como predicadora. No, espero que el Señor sea misericordioso conmigo y con ustedes y que la palabra quede guardada en el corazón. Entonces, ahora sí vamos a la palabra que el Señor puso en mi corazón para hoy. Y pues a la primera que le habló pues es a mí, a unos al primero que el Señor le habla y le dice, hey, ponte pilas. Entonces nos vamos a ubicar en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y antes de iniciar vamos a orar, a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Entonces, Padre Santo, te damos gracias por permitirnos alabar y adorar tu precioso nombre, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos venir a tu casa, Señor, y en comunidad, Señor, cantar, Señor, a ti, a lo grande, precioso y hermoso que eres, Señor. Padre de la gloria, te damos gracias, Dios, porque, Señor, tú nos has hecho hijos sabios y entendidos, Dios. Hijos con corazón dispuesto, Señor, con mente abierta, Padre, para entender tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque a través de tu Espíritu tú obras, Dios. Oramos para que seas tú en este lugar, que la palabra que se exponga, Señor, seas tú, Señor. Quien la dirija, quien la dé, Señor. Que no sean palabras de hombre, sino palabras tuyas, Padre. Señor, y que tu palabra, Señor, dé fruto abundante, que cumpla el propósito con el cual, Dios, la vas a dar. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre amado. Ayúdanos a estar atentos, Dios, que nada nos distraiga, Señor. Amén y amén. Entonces, esta porción de la palabra nos habla de el mensaje a Sardis. Sardis era una de las 7 iglesias que recibió mensaje de parte de Dios. Pero antes de leer esta porción de la palabra, vamos a mirar algo acerca de la ciudad de Sardis, ¿sí? ¿Cómo era la ciudad? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo vivían? Vamos a mirar rápidamente cómo era la historia de la ciudad de Sardis. Bueno, entonces, estudiando el tema, encontré que Sardis se encontraba situada en Asia Menor y que era la capital del reino de Libia. Era una de las ciudades más poderosas y grandes del mundo antiguo. Sardis llegó a ser famosa por sus riquezas materiales y por ser los primeros en acuñar monedas de oro y plata. Y eran muy ricos porque tenían un río cercano donde podían sacar mucho oro, mucho metal precioso. Entonces tenían muchas riquezas. La ciudad era una ciudad con mucha opulencia y tenía un corrupto comportamiento. O sea, no se comportaban muy bien. Sus habitantes no se comportaban muy bien. Sardis además era un centro para la adoración de la diosa Artemisa. ¿Quiénes han escuchado esa diosa? La diosa Artemisa. La diosa era la diosa pagana que era asociada con la fertilidad. Entonces a ella se acercaban las mujeres que estaban en embarazo. También encontré que Sardis estaba estratégicamente situada de modo que sus habitantes se sentían seguros al ataque del ejército enemigo. Además de estar estratégicamente ubicada porque quedaba cercana a otras ciudades
a través de las cuales podían hacer comercio fácilmente. Tenían fáciles vías de acceso y todo. Pero además de eso, la ubicación de Sardis estaba sobre unas colinas a unos 500 metros más o menos sobre el nivel del valle, lo que hacía difícil alcanzarla. O sea, estaba sobre un valle súper alto, y cuentan los historiadores que la colina sobre la que Sardis estaba construida tenía muros de roca lisos. Entonces, si alguien quería poder ingresar a esta ciudad, no lo podía hacer fácilmente porque tenía que ser un escalador muy profesional, y eso porque las paredes eran lisas. Solo había una parte donde había roca, que era por donde ellos ingresaban, ¿cierto? Que era hacia el sur de la ciudad. Entonces, todo esto que les estoy contando hay que tenerlo presente para lo que vamos a hablar. Estaban construidas sobre muros de roca lisos. Solo por el sur se podía llegar a la ciudad por un camino difícil. Siendo una ciudad difícil de alcanzar, hizo que sus pobladores se volvieran muy confiados, tanto que se descuidaron y sucedió lo inimaginable. Sardis fue conquistada en 3 ocasiones. Inicialmente por los persas en el año 549 a.C., luego por los jónicos en el año 501 a.C. y finalmente fue conquistada por Alejandro Magno en el año 334 a.C. Entonces, ¿qué nos cuenta la historia de esta ciudad? Que ellos se sentían muy seguros, ¿cierto? Se sentían muy seguros porque no era fácil que llegaran a la ciudad y los entraran allí, los rodearan y los atacaran, porque estaban bien protegidos. Estaban en un lugar alto y estaban rodeados de rocas lisas, las cuales no podían escalar, y solo había una entrada que no era muy fácil a la ciudad. Entonces ellos, confiados de esto, pues como que no vigilaban mucho, ¿cierto? No vigilaban mucho su casa, no vigilaban mucho su ciudad. Y cuentan los historiadores que prepararon a unos hombres especialistas en escalar, ¿sí? Los prepararon en el tema de escalar para que pudieran entrar a la ciudad, y tomarlos y conquistarlos. Y así llegó la ruina a esta ciudad. El Señor nos habla en el mensaje a Sardis, en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6, lo siguiente. Dice: escribe al ángel de Jehová, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí vemos que el Señor Jesús hace una fuerte reprensión contra la iglesia de Sardis, ¿cierto? Estas son palabras fuertes, ¿cierto, iglesia? Son palabras fuertes que le digan a uno: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero realmente no estás vivo, estás muerto. O sea, la gente te ve como que vives, la gente te ve como que eres del lado de los de Dios, pero realmente estás equivocado, porque no es así y te estás engañando. Cristo quiere asegurarse que la iglesia esté viva y brille como debe. Por eso esta palabra. Él es tan bello, Él es tan hermoso, que siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí para hablar a nuestras vidas, para hablar a la iglesia. Siempre va a estar ahí. Cristo quiere asegurarse que la iglesia esté viva y brillando como debe.
Cuando nos referimos a la iglesia, estamos hablando de cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando hablamos de la iglesia no son nuestras cuatro paredes, la iglesia somos cada uno de nosotros. Sardis era una ciudad que tenía muchas cosas buenas, era próspera, ¿cierto? Ellos fueron los que iniciaron el tema de acuñar monedas de oro y de plata, el trabajo con lana, el teñir la lana. Bueno, tenían muchas habilidades, muchos talentos, tenían cosas buenas, su ubicación, lo que les rodeaba, la cercanía para poder comercializar. Tenían muchas cosas positivas como ciudad y no valoraron eso que tenían. Nosotros tenemos lo más bello e importante en nuestra vida, ¿cierto? Dios un día fue misericordioso y fue por cada uno de nosotros, porque Él es quien va al encuentro de su iglesia. Tenemos lo más preciado, a Cristo en nuestro corazón, ¿cierto, iglesia? Y al Espíritu Santo en nosotros. O sea que somos bendecidos, ¿sí? Somos bendecidos, somos ricos, tenemos un tesoro inmenso, ¿cierto? ¿Y será que sí valoramos eso que Dios nos ha dado? ¿Será que sí valoramos el que Él haya dicho, ven, tú haces parte de mí y voy a colocar un cerco de protección alrededor tuyo? Pero es necesario que permanezcas vigilante, es necesario que no te duermas, porque si te duermes puedes llegar a morir, ¿sí? Entonces tenemos el tesoro más valioso, que es haber conocido a Cristo, tener su palabra, que el Espíritu Santo viva en nuestro interior y Cristo en nuestro corazón. Vamos a mirar lo que estaba pasando en esta iglesia de Sardis, a la manera como su mensaje sigue vigente. Lo primero que el Señor hace es reprochar a la iglesia, o sea, el Señor hace un reproche a la iglesia, hace un llamado de atención, y eso lo vemos en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, la parte B, dice lo siguiente: yo conozco tus obras, ¿cierto? Dice el Señor, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Conozco en griego, se pronuncia de la siguiente manera, esto me lo dijo mi esposo, ginosco. Conozco en griego significa ginosco, ¿listo? Conozco en griego significa ginosco, pero ¿qué quiere decir esto? Es un conocimiento profundo. Es un conocimiento profundo, o sea que Dios nos conoce a profundidad, ¿cierto? No solamente cuando venimos los domingos nos mira cómo actuamos, sino que Él nos conoce profundamente. Él sabe realmente cómo somos en todo lugar donde estamos, ¿listo? Ese es un atributo que solo le pertenece a Dios, porque Él es ¿qué? Este atributo, ¿cuál es? Él es ¿qué? Omnipotente, ¿cierto? Ese es uno de los atributos del Señor. Él es omnipotente, o sea, Él está en todas partes. Donde sea que yo me quiera esconder para que el Señor no me mire, pues me está viendo. Él me está viendo. Dios tiene el conocimiento de todas las cosas. Nada se esconde de Él. Su apariencia externa puede engañar a los hombres, pero Dios no puede ser engañado. Podremos engañar a muchas personas cuando venimos a la iglesia y levantamos los brazos, ¿cierto? Yo he conocido en el caminar cristiano personas que uno las ve en el momento de la alabanza y la oración y de la palabra súper, amén, aleluya, gloria a Dios, y uno ve esas expresiones, y esas expresiones como que le dicen a uno, y esa persona es súper espiritual, ¿cierto? Súper espiritual, y como se ve súper espiritual, pues debe ser una persona que testifica de la palabra de Dios donde quiera que esté. Pero resulta que sí, obvio, hay personas que son así y lo viven, ¿cierto? Pero hay personas que es una apariencia,
muestran una apariencia de ser cristianos, de haber sido transformados, y con sus actitudes uno dice, mire cómo se quebranta y levanta sus brazos, pero eso es lo que nosotros vemos, lo superficial, pero realmente el interior lo ve Dios. O si el Señor nos da discernimiento, que es algo que le pido al Señor, nosotros podemos ver también muchas cosas en el corazón de los otros, ¿cierto? Si el Señor nos da discernimiento, el Señor nos puede llegar a mostrar el estado o la vida de cómo vive mi hermano, cómo vive el líder, cómo vive el siervo, pero realmente el que conoce cómo vive cada uno de nosotros allí en nuestra casa, allí en nuestro trabajo, donde nos movemos cada día, es el Señor. Entonces podemos engañar al líder, al pastor, a nuestra esposa, a nuestro esposo, pero el Señor no puede ser burlado. Tiene nombre de que vives si estás muerto. Condición de la iglesia, espiritualmente muerta. Por fuera parecía avivada y tenía fama de espiritualidad, pero el Señor Jesús la conocía, a la iglesia de Sardis. La conocía por dentro. El Señor Jesús conoce el corazón de las personas. Sardis ya no emitía luz. Tal vez profesaban ser cristianos, pero no lo eran. Y es algo muy triste. Es algo muy triste. O sea, triste que en verdad uno piense que puede engañar a Dios. Y finalmente, ¿quién se está engañando? Uno mismo, ¿cierto? ¿Quién se está engañando? Yo soy la que me estoy engañando, mostrando una apariencia de hijo de Dios, de cristiano, de nacido de nuevo. Pero allá afuera donde nadie me ve, ¿cómo actúo con mi esposa? ¿Qué palabras expreso hacia ella? ¿Le soy fiel? ¿Cómo actúo con mi esposo? ¿Cómo es la relación con él en el hogar? ¿Cuál es mi carácter? ¿Será que tengo el carácter de Cristo? ¿Será que el fruto del Espíritu Santo es evidente en mi vida? ¿Cómo es mi vida? Cada uno piense ahorita, ¿realmente yo cómo soy delante de Dios? Puedo saber muchos versículos, puedo saber la palabra de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, pero no me sirve de nada, iglesia, si esa palabra no hace en mí el propósito que Dios busca. O sea, de nada sirve. Yo tuve un compañero cuando comencé en los caminos del Señor, un consiervo, y yo lo admiraba porque era un hombre que tenía una memoria impresionante y ante cualquier tema él se sabía los versículos impresionantes de memoria. Pero si su vida no era conforme a todo lo que él expresaba, entonces yo decía, Señor, yo prefiero no saber mucho, pero lo poco que sé vivirlo, ¿cierto? Porque igual le vamos a tener que dar cuentas. Oye, tú sabías, yo te enseñé, tú lo leíste. ¿Y por qué desobedeces? Porque no vives como yo quiero. Yo tengo luchas, obvio, yo no soy perfecta. Tengo luchas con mi carácter. Pero la única manera de que haya vida en mí y que realmente viva como cristiana es estando en intimidad con el Señor, es conociendo su palabra, es meditando en ella, es viviendo la palabra del Señor. Es la única manera de tener vida, es la única manera de no morir. Esa es la única manera, y eso es lo que Dios quiere hoy con aquellos que buscan ser diferentes, que luchan con su carácter, que les cuesta dejar el pecado. Eso es lo que Dios quiere hoy. O sea, Dios no quiere que lo hagamos en nuestras fuerzas, Dios quiere que corramos a Él porque Él está ahí para ayudarnos. No estamos solos. Él dice, corre a mi palabra porque yo te voy a instruir, corre a mi palabra porque yo te voy a enseñar, corre a mi palabra porque lámpara es a tu camino mi palabra. Corre a mi palabra, corre a mi presencia, vive en comunión. De lo contrario vamos a morir, porque ¿cuál es el alimento del cristiano? ¿Cuál es el alimento del cristiano? Y yo sé que estas predicaciones ya las han escuchado muchas veces, muchísimas. Y uno dice otra vez, pero si Dios tiene que decirlo otra vez, debe ser porque realmente no estamos viviendo, o sea, no tenemos vida. No todos. Cada uno sabe cómo es su vida, la verdad.
cada uno sabe cómo es allí en lo secreto, cada uno sabe qué tiempo le dedica al Señor, cada uno sabe cuánto ama la palabra. Entonces, allí cada uno en su corazón piense realmente. Tal vez profesamos ser cristianos y no lo somos. Y es mejor no decir que somos cristianos si no podemos vivir como Dios manda. Dios conoce tus obras, tu condición, Dios sabe si eres religioso y Dios sabe que el pecado es el que te ha llevado a la muerte. ¿Qué es lo que trae muerte a nuestras vidas? El pecado, ¿cierto? El pecado es lo que trae muerte a nuestras vidas. ¿En qué versículo de la palabra Dios nos habla de eso? ¿En qué versículo de la palabra Dios nos dice la paga del pecado es la muerte? En Romanos 6:23. Yo sé que no se sabían esa, pero sé que se saben muchos versículos, ¿cierto? Sé que se saben muchos versículos. Y es que es bueno aprender y memorizar versículos, porque eso nos da vida, eso nos ayuda a que caminemos como Dios quiere, ¿sí? Eso nos ayuda. Entonces, en Romanos 6:23 el Señor nos recuerda que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces, muy seguramente esta iglesia parecía estar viva, pero estaba muerta. Espiritualmente hablando, estaba muerta. Pero el Señor es tan lindo que llega allá y le dice: hey, ven, no estás bien. Necesito que vivas. La influencia del mundo te ha alcanzado, te has contaminado. O sea, vivimos en tiempos difíciles, ¿cierto? Influenciados por la televisión, por las redes sociales, por el internet, por todo lo que puede ser ayuda para muchas cosas, pero en un gran porcentaje no edifica nuestras vidas. Y eso depende de nosotros. Estamos a diario influenciados terriblemente. Y si no alimentamos nuestro espíritu, nuestra carne va a ceder a todo, absolutamente a todo, si no fortalecemos nuestro espíritu en el Señor. Hay unas señales de peligro para que tengamos en cuenta, para no morir, para no agonizar. Sardis estaba agonizando. Para no agonizar, hay unas señales de peligro. Cuando estamos satisfechos con los logros pasados, si nos pasa eso, es una señal de peligro. Estamos satisfechos con los logros pasados. O sea, ya conocí de Dios, me enamoré, me apasioné por Él, me entusiasmé en su palabra y ya creo que eso me va a alcanzar, me va a durar, ¿cierto? Por siempre. Entonces, al comienzo, yo tenía mucha energía y mucha gasolina ahí en mi carro para que me aguantara el trayecto, pero la gasolina se ha venido acabando y no he vuelto a tanquear, sino pienso que con la primera tanqueada, el primer encuentro con el Señor, ese primer enamoramiento, ¿a cuántos les ha pasado? ¿A cuántos les ha pasado? Que uno quiere todo el tiempo conocer a ese Dios hermoso, uno quiere hablar de ese Dios hermoso, uno quiere cambiar por ese Dios hermoso. Uno quiere vivir para Él, pero por el camino las fuerzas se van agotando, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado? A mí me ha pasado, las fuerzas se van agotando por el camino. Y es como un vehículo, si no tanqueamos el vehículo constantemente, pues ya va a llegar un momento en que ya no va a poder andar. Y no vamos a poder ir donde queremos ir, no vamos a poder. Y así es el cristiano. Nosotros a diario tenemos que inyectar energía, inyectar gasolina, tanquear. Es necesario para poder llegar al lugar que Dios quiere que lleguemos. Entonces muchas veces vivimos de esos logros pasados. Yo hice por el Señor, yo hablé del Señor, yo cambié por el Señor, pero ¿qué? ¿Y hoy? ¿Sigues enamorado del Señor? ¿Sigues apasionado por Él? ¿Te duele fallarle? ¿Te duele pecar? ¿Te duele? ¿Te duele ser como eres en la casa? ¿Te duele ser como eres con tus hijos? ¿Te duele ser como eres con Dios, quien ha dado todo por ti? ¿Te duele? ¿Te duele ser indiferente a lo que la gente ve que haces? Y se te olvida que Dios está viendo y que saben que eres cristiano y no estás viviendo un cristianismo como Dios quiere.
un cristianismo puro, un cristianismo recto, un cristianismo santo. Es tan fácil mentir. Uno a veces piensa que pecado solamente es adulterar, matar, robar, pero pecado es todo aquello que es contrario a lo que Dios nos manda en su palabra. El Señor dice en su palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. ¿Y todo lo que tú haces a diario es bueno? ¿Todo lo que haces a diario es bueno? Y ese es un versículo que a mí, mejor dicho, me marca mucho. Cada vez que voy de pronto a tomar una decisión, yo digo, no, pero una mentira es una mentira. No, una mentira es pecado. Sentarme a escuchar a otros hablar de mi vecino, de mi consiervo, es pecado. Que las vecinas me conozcan como la mujer que expresa palabras más vulgares, eso es pecado. Desobedecer a la palabra de Dios, desobedecer a mis padres, eso es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cada vez que vayas a hacer algo, pregúntate primero, ¿es bueno lo que estoy haciendo? ¿Le agrada a Dios? ¿Cristo lo haría? Si Cristo no lo haría, no lo hagas. Entonces tenemos como señal de peligro, se está satisfecho con los logros pasados, y fue lo que le pasó a la ciudad de Sardis. Estaba satisfecha, ya tenían sus cosas y se conformaron con lo que tenían y no trabajaron por más, no se esforzaron por cuidar la ciudad, no se esforzaron por mejorar, no se esforzaron por ser agradecidos con Dios por las bendiciones que le daba. También una señal de peligro es cuando nos preocupamos más por lo material que por lo espiritual. Y esta sí es una señal terrible, porque es que cuando nos preocupamos por lo material, eso nos aleja de lo espiritual. Y yo lo he visto mucho en la iglesia. Y hay personas que ya no están caminando con Dios precisamente por eso. Porque necesitaban trabajar, necesitaban adquirir cosas, necesitaban terminar una profesión. ¿Y qué pasó? Le pedían al Señor un trabajo, el Señor se los dio, y ese trabajo, en lugar de ser bendición para sus vidas, se volvió maldición. Oye, ya no te he visto los domingos. No, es que tengo trabajo terrible. Oye, pero miran, lo más importante es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios te lo va a añadir. Él sabe que estás necesitado. Uy, no, pero es que todavía no he terminado de pagar mi semestre y estoy ahorrando eso y tengo que hacer la especialización y yo, y lo material y adquirir y tener para mí. Y nos desenfocamos y ese es un peligro eminente. Ese es un peligro que nos acecha y que nos puede llevar a terminar en muerte. Porque ya, si no tenemos tiempo para venir a la iglesia, pues menos vamos a tener tiempo o deseos de orar o buscar al Señor en comunión, ¿cierto? Si viniendo a la iglesia, ¿a cuántos les cuesta orar? ¿A cuántos les cuesta orar? ¿A cuántos les cuesta leer la palabra? Cierto que no es fácil, porque es que esta carne no quiere, esta carne quiere descansar, esta carne quiere hacer otras cosas, esta carne se ocupa en otras cosas. Cuando nos preocupamos más por lo material que por lo espiritual, que nuestra mirada esté puesta en lo eterno. Y les cuento un testimonio con un señor de los que viene a orar con nosotros los miércoles y viernes. Él me decía, pastora, lo que pasa es que yo a veces como que me deprimo y me siento triste, y es que yo miro a otros, pastora, yo miro a unas primas y hermanas mías y a unos vecinos, y ellos no buscan de Dios, pastora, ellos andan por el mundo sin ley ni nada, y todo lo que hacen les sale bien, o sea, son prósperos y no les hace falta nada, pastor. Y yo me siento tan triste porque yo busco de Dios, me decía, yo busco de Dios, pero a mí no, o sea, paso solo luchas, dificultades, necesidades, y debería ser diferente porque es que yo busco a Dios.
Y no tengo lo que ellos tienen y eso debería tenerlo yo porque soy hijo de Dios. Y claro, muchos a veces nos preguntamos eso, ¿cierto? Hablando del peligro de buscar lo material y tener la mirada en eso. Y yo le decía a mi hermanito precioso, tenga su mirada en lo eterno, no tenga su mirada en lo temporal. Eso es temporal y nada de eso te vas a llevar. Tú tienes el tesoro más valioso y ellos tal vez no lo ven, pero tú tienes que verlo. Tú tienes el tesoro más valioso que es a Cristo en el corazón. Es al Señor Jesús de tu lado, es al Espíritu Santo en tu vida. Es la fidelidad de Dios cada día. Es el que un día vas a partir de esta tierra, pero te vas a ir con Él. Pon tu mirada en lo eterno. Pon tu mirada en lo eterno, que nada te amargue, porque no tienes, porque no has conseguido. Claro que hay que trabajar y hay que esforzarnos, pero eso no es lo principal. Eso no es lo primero, iglesia. Eso no es lo primero. Y entonces, que esas cosas no sean un peligro para nuestra vida espiritual, de tal manera que podamos llegar a morir. También otra señal de peligro cuando nos preocupamos más por lo que piensa el hombre y no por lo que piensa o dice Dios. Y eso pasa mucho, ¿cierto? ¿Sí pasa? ¿Cierto que sí? Preocupémonos por lo que piensa y dice Dios. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué te manda Dios que hagas a través de la palabra? No que te manda el hombre, que te manda Dios. Por eso tantas iglesias hoy en día cayendo al abismo. Y es responsabilidad del pastor. Es responsabilidad del pastor predicar una palabra sana, una palabra de verdad. Pero también es responsabilidad de ustedes escucharla y ponerla por obra. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. El Señor nos va a llamar a cuentas, pero ustedes también. También es un peligro eminente cuando se está más interesado en conocer de Dios que conocer a Dios. ¿Cierto? Es un peligro eminente cuando se está más interesado en conocer de Dios que conocer a Dios. Y un ejemplo, Felipito, es que Jesús me mencionó, pero no recuerdo, de teólogos o hombres así que comenzaron bien, pero tanto estudio y tanto conocimiento de Dios, terminaron desviándolos, porque no conocieron nunca a ese Dios. Se dedicaron a conocer de Dios, pero no conocer a Dios. Y nuestro propósito, nuestro objetivo es conocer a Dios, ¿cierto? ¿Conocemos a Dios? ¿Sabemos qué le agrada a Dios, qué le disgusta a Dios? ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Conocemos los atributos de Dios? Y está pendiente predicar sobre los atributos de Dios, y es un tema fuerte, o sea, es un tema de mucha cosa, que se necesita mucho conocimiento y estudio y todo. Y yo le estaba diciendo a mi esposo, predique los atributos de Dios, porque eso es conocer a Dios. Conocer sus atributos es conocer a Dios. Entonces, como primer punto teníamos el reproche y el llamado de atención que el Señor hace a la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás realmente muerto. El segundo es un mandato y exhortación de Cristo para su iglesia. Está en el versículo 2 y 3, dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. O sea, no estaba del todo muerta la iglesia, ¿cierto? Estaba corriendo el riesgo de morir. Estaba corriendo el riesgo de morir. Pero ellos no se habían dado cuenta. Ellos pensaron que estaban bien. Y así nos pasa a nosotros cuando no queremos entender y tenemos como una venda en nuestros ojos. Entonces, como segundo punto, el mandato y exhortación que hace el Señor a la iglesia. Hace un llamado a ser vigilantes. Número 1, hace un llamado a ser vigilantes. Por vuestro propio bien, volveos vigilantes. La idea es despertar de la anestesia espiritual y seguir vigilando. Hay que despertar de la anestesia espiritual y seguir vigilando.
Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Eso es un versículo que yo lo tengo también aquí. Despiértate, o sea, no puedes dormir. Es que no puedes dar ni esto de ventaja al enemigo. Yo escuchaba, y no sé si ya varios han escuchado, siempre se los digo, pero es que me dejó marcada, un hombre que era ex satanista y se volvió cristiano y es pastor. Él cuenta el testimonio. Ellos hacían ritos, se cortaban las venas y en un bloque de hielo gigante derramaban sangre para que la sangre se secara, y así mismo como la sangre se secaba en ese frío hielo, decían que los cristianos se sequen, que los cristianos no oren, que los cristianos no busquen de Dios. ¿Cómo anda el enemigo? Buscando a quien devorar, y aquel que huela ¿a qué? A carne, a ese va a devorar el enemigo. Aquel que huela a carne. Más vale que huelas a espíritu y no a carne, para que el enemigo no te devore, para que el enemigo no nos devore. No podemos seguir consintiendo la vida que llevamos, el pecado en nuestra vida. No podemos seguir consintiéndolo. Primera de Pedro 5:8. Satanás es el gobernante de este mundo y lo domina, y él destruirá a todo el que abandone la protección de Dios. ¿A quién va a destruir Satanás? A todo el que abandone la protección de Dios. Está siendo vigilante. El Señor manda ahí a la iglesia de Sardis: sé vigilante, vigila, está atento. No duermas tanto. Dios nos manda a resistirlo y mantenernos firmes en la fe. Solo por medio del Espíritu Santo el creyente puede vencer el mal. Primera de Juan 4:4. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es mayor? El que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Solo por medio del Espíritu Santo vamos a poder vencer. Solo por medio del Espíritu Santo vamos a poder hacer. No somos nosotros, no es en nuestras fuerzas, no es yo soy capaz, yo soy fuerte, yo puedo, yo lo haré, no. Es con Él, es con el Señor. Y no es fácil, es pagando un precio, es buscándolo, es durmiendo menos, es estando menos en los lugares que nos gusta, es estando menos en el celular, es estando menos en el internet. Hay que pagar un precio, no va a ser fácil, pero tenemos la recompensa de parte de Dios, que Él nos va a proteger, que Él nos va a guardar. Porque nos conoce como sus hijos, porque sabe cómo vivimos, porque sabe que nos esforzamos. Cuando Sardis sucumbió contra sus enemigos, se debió al descuido de sus guardias. Una vigilancia constante de los enemigos que asedian al creyente es el mejor antídoto para la seguridad espiritual. Esto es una porción sacada del comentario bíblico del doctor Carballosa. Cuando Sardis sucumbió contra sus enemigos, se debió al descuido de sus guardias. Una vigilancia constante de los enemigos que asedian al creyente es el mejor antídoto para la seguridad espiritual. Una vigilancia que constante, no de vez en cuando, no cuando vengan los problemas, no cuando me sienta derrotada. En el versículo 3:2b dice: un llamado a afirmar las otras cosas que están por morir. El verbo afirmar quiere decir fortalecer, actuar. Debía actuar de forma decidida y de inmediato. El Señor le dice a la iglesia de Sardis: afirma las cosas que están por morir. ¿Qué está por morir en tu vida? Ya lo último que te queda, el último rezago, porque ya el 70% se ha muerto. ¿Qué te queda? Estás agonizando. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda para que no mueras? Tienes que actuar de forma inmediata. Tenemos que actuar de forma inmediata y de una forma decidida. Tenemos que ser hombres y mujeres de decisiones radicales. Señor, yo era así, ya no voy a seguir siendo así. Señor, yo pensaba así, ya no lo voy a hacer. Yo veía esto y ya no lo voy a seguir viendo. Yo jugaba con esto, yo desobedecía y ya no más, Señor. Yo no buscaba de tu Espíritu Santo, yo no buscaba de ti, yo no buscaba de Dios, de Cristo. Lo voy a empezar a hacer. Tenemos que decidirnos a actuar inmediatamente. No podemos dejar que terminemos totalmente muertos, que ya no tengamos vida espiritual.
Tercero, un llamado a tener memoria. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. El versículo 3:3. El versículo 3. Un llamado a tener memoria. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Llamado a persistir en lo fundamental. Los creyentes de Sardis habían recibido el evangelio por fe, pero no habían persistido en desarrollarse espiritualmente por la fe. Este descuido había producido el olvido de la necesidad de mantener una relación personal con el Señor. Gálatas 5:7, Colosenses 2:6. No habían persistido. Y es lo que nos pasa, no persistimos, o sea, se apaga el primer amor y uno como que no se pellizca. Ay, Señor, ya no te busco como antes, ya no leo la palabra como antes, ya no me duele fallarte, ya vivo contrario a lo que tú mandas, y me conformo y no persisto, no puede ser que yo siga así, Señor, no puede ser que mi hogar esté pasando por esta situación y yo no haga nada. Tengo que despertarme, tengo que pellizcarme, tengo que moverme. Persistir en un desarrollo espiritual, en un crecimiento espiritual. El texto habla, has recibido y oído. ¿Qué hemos oído y qué hemos recibido? Hemos recibido el regalo de la salvación por la fe en Cristo Jesús y el sello de la presencia del Espíritu Santo presente en nuestras vidas. Qué fácil se nos olvida que el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Y de una manera terrible se nos olvida. Entonces, cuando se nos olvida fácilmente, pisoteamos su nombre y vivimos contrario a lo que Él quiere. Y no nos interesa que el corazón del Señor se duela, porque Él dio todo por nosotros. ¿Y cuánto nos cuesta dar todo por Él? ¿Cuánto nos cuesta? A veces, pastora, lo que pasa es que yo no sé cómo orar y mis oraciones se han vuelto como siempre las mismas. No hay nada nuevo. Pídele al Espíritu Santo. Pues qué de pedir como conviene, no lo sé, pero el Espíritu Santo sí. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que haya vida, palabras diferentes al Señor, cánticos que nazcan de mi corazón. ¿Cuántos aquí le han expresado cánticos diferentes? No los que normalmente uno escucha al Señor cuando están en el baño, cuando están orando, ¿no? Ninguno, digamos, le ha hecho una canción, Señor, así toda loca, uno, Señor. No, yo empiezo a cantarle y a veces y yo le pido al Espíritu Santo algo nuevo, Señor, refréscame, Señor, refréscame. Si no, todo se vuelve una monotonía, una religiosidad. El venir cada domingo no nos hace cristianos. El participar en los ministerios, correr, hacer, mejor dicho, actividades, congresos y demás, eso no nos hace cristianos. Y es triste que termina uno ocupándose de la obra, pero abandona al Dios de la obra. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que busquemos a ese Dios de la obra. Hemos recibido el regalo de la salvación por la fe en Cristo y el sello del Espíritu Santo que es presente en nuestras vidas. Y tienes que creer lo que es así. Tenemos que recordar constantemente el regalo de la gracia recibida por la fe en Cristo, como las instrucciones recibidas. Es prioridad en todo creyente. Recordar el regalo de la gracia. Por gracia somos salvos. Por gracia. Cuarto punto, en el 3:3 también dice, guárdalo. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Acción continua, se hace en pasado pero sigue vigente en el presente. Esto me lo dijo mi esposo. Guárdalo, dice. Acción continua, se hace en el pasado pero sigue vigente en el presente. Aoristo, eso quiere decir aoristo, su traducción sería sigue guardándolo todos los días. Esto demanda tiempo, entrega y sacrificio. Entonces les vuelvo a decir para que entiendan. Acción continua, guárdalo.
Se hace en el pasado, pero sigue vigente en el presente. O sea, no guárdalo en el pasado. El Señor me dijo, guárdalo, y ya no me acuerdo que tengo que guardarlo. Sino, sigue continuo. Guárdalo. ¿Y qué debemos guardar? ¿Cierto? Dice guárdalo. Con Auristo, su traducción sería guardarlo todos los días. Esto demanda tiempo, entrega y sacrificio. Entonces tenemos que guardar todo lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, lo que hemos oído, todo. Es necesario que lo guardemos, pero no que se quede en el pasado, sino que sea algo constante. Esto demanda tiempo, entrega y sacrificio. Dedicación. Quinto, el verbo arrepiéntete que sigue después de guárdalo, dice y arrepiéntete. Este está en imperativo, esto también me lo dijo mi esposa, son expresiones de él, ¿cierto? Está en imperativo, orden, es una orden, no es si quiere, no es un llamado porque de eso depende nuestra vida, no es si quiere, es un llamado porque de eso depende nuestra vida, es una acción urgente, es de inmediato, no es voy a esperar para arrepentirme por ahí en un mes porque es que quiero seguir mi vida como la llevo, no, el Señor manda es que sea ya, y es que es la palabra de Dios, es Dios directamente el que manda, o sea, arrepiéntete ya. O sea, tú no sabes si mañana vayas a estar vivo. Tú no sabes cuando salgas de aquí qué va a pasar contigo. Nadie tiene segura su vida. ¿Qué es arrepentirse? Sí, dice que es cambiar la manera de pensar. Es un cambio de comportamiento, cambio de rumbo. Creo que Felipe el otro día hablaba de eso. Si voy hacia allá tengo que dar la vuelta y seguir hacia el lado contrario. O sea, es una decisión radical, ya no va a seguir hacia allá, sino al lado contrario. Entonces, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Solo cada uno de nosotros sabe de qué tenemos que arrepentirnos. El versículo 3b dice, si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Advertencia, lo que decíamos ahorita, no esperes, no sabes si habrá un mañana. No esperes a mañana, toma la decisión ya. Toma la decisión ya por Cristo, toma la decisión ya por Dios, toma la decisión ya de vivir como el Señor quiere que vivas, toma la decisión ya de nacer verdaderamente de nuevo, toma la decisión de ser realmente un hijo de Dios, toma la decisión hoy. Pero en el 3, versículo 4, el elogio del Señor a su iglesia. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, hay un remanente. Siempre hay un grupo que quiere hacer lo contrario a lo que el mundo enseña, es decir, andaban en santidad en los días de contaminación, estos se habían mantenido puros. Y ahí dan un ejemplo en la historia de Sardis de un hombre llamado Melitón, que él no se contaminó. Con tanta opulencia, con tanta cosa que había en esa ciudad, tanto pecado, él no se contaminó. Él no se contaminó. Entonces hay un remanente que permanece fiel, hay un remanente que sí ha nacido de nuevo, porque cuando uno nace de nuevo le duele fallarle a Dios, le duele estar distante de Él, le duele hacerle daño al prójimo, le duele no perdonar. Dios elogia a aquellos que expresan comunión íntima y personal. Vestiduras blancas significa pureza y santidad de Dios. Dios exige para que la pureza y santidad que Dios exige para que alguien esté en su presencia. Hebreos 12, 14. Sin santidad nadie verá a Dios. Y ese es otro versículo que mejor dicho lo tengo entre ceja y ceja. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces dejamos el cuento de que es que uno peca diario y que uno no puede vivir en santidad. No, todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo, yo lo creo. Y es que sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra del Señor. Y no borraré su nombre, dice, el que venciere será, en el 5, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. Entonces yo estudiaba, ¿cómo así? O sea que el Señor puede borrar el nombre del libro de la vida, ¿cómo así? Y estudiando, no, lo que pasa es que el que no ha nacido de nuevo no está en el libro de la vida.
¿Sí? El que no ha nacido de nuevo no está ahí escrito, entonces el Señor nunca lo va a borrar porque nunca ha nacido. Nunca ha nacido. En la antigüedad, el que moría lo borraban, ellos llevaban un registro y lo borraban, lo sacaban de ahí al que moría físicamente. Pero hablando del estar inscritos en el libro de la vida, el Señor nunca va a borrar a los que realmente han nacido de nuevo, porque han nacido de nuevo. Y estamos en una lucha diaria y tenemos a quien correr para que nos ayude, y nos duele pecar y nos duele desobedecer, pero hemos nacido de nuevo porque buscamos ser más como Cristo, porque buscamos ser verdaderos cristianos, porque buscamos no ofender a Dios, porque buscamos amarle de verdad, porque nos duele cuando le fallamos. Esos nombres nunca serán borrados porque hemos nacido de nuevo. Lo que pasa es que tenemos los que realmente no están viviendo y son ese remanente grande que están muertos espiritualmente, que están agonizando y ya están a punto de morir. Esos son los que tienen que luchar para realmente nacer de nuevo y que sean escritos en el libro de la vida. Conclusión: en el libro de la vida solo permanecen inscritos los nombres de quienes tienen vida espiritual por haber puesto su fe y confianza en Cristo. Primera de Juan 5:1. Los que no vendieron sus principios, los que permanecen a pesar de todo, los que nacieron de nuevo. Dios no borrará el nombre de nadie, pero el tuyo y el mío sí estarán escritos en el libro de la vida. ¿Será que están escritos en el libro de la vida? El Señor Jesús quiere asegurarse de que los candeleros en cada comunidad estén brillando tan intensamente como deben. El Espíritu Santo provee las fuerzas para lograrlo. Entonces debemos que reconocer que necesitamos al Espíritu Santo. Y el Señor Jesús quiere que la iglesia dé luz, que la iglesia tenga vida. Amén. Y vamos a orar por eso. Bueno, vamos a orar por eso y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude porque queremos estar inscritos en el libro de la vida. No queremos seguir en muerte, en agonía, sino espiritualmente estar vivos. Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.